o varias imágenes unidas. ¿Esto más o menos qué será? ¿Ah? Ok, galaxia. Allá, depenitorizado, pegadito a la pared. ¿Cuál es su nombre? Cuando le diga ya, me van a decir su nombre. Eso no significa que se me va a quedar grabado de una vez, ¿no? Me lo va a decir como 10 veces o 20 veces antes que se me grabe. Samuel, Samuel. ¿Qué vemos aquí? Esta imagen, ¿a qué se te parece? El cielo, las estrellas. A ver, aquí en anaranjado, ¿cuál es tu nombre? Luis. ¿Ah? Luis. Luis, ¿a qué se te parece esto? Eso parecen galaxias. Galaxias. Ok, el cielo, galaxias. Vamos avanzando. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Camisa negra, franela negra, barba. Ajá. Fernando. Ok. Ah, por allá dijeron el cielo, por aquí, galaxias. ¿A qué se te parece a ti eso? El espacio. Muy bien, los tres están acertados. En el espacio, y en el espacio no tenemos una, tenemos miles de millones de galaxias. Cada puntico que estamos viendo brillante ahí no es una estrella, es una galaxia. Aquí tenemos a la planeta Tierra. Esto es una imagen de un horizonte donde se ve el planeta Tierra, y por detrás es una imagen de este año donde se asoma. ¿Qué planeta tenemos nosotros cercanos que tenga anillos? Ok, donde se nos asoma Saturno. Espectacular, hermoso. Y en este planeta Tierra nosotros tenemos seres vivos, entre ellos nuestros hermosos animales. Cada uno más hermoso que otro, o más terrorífico que otro, porque si han visto el rostro de los pobres murciélaguitos, más feitos no pueden ser. Pero son tan feos que son tiernos. ¿Qué relación existe entre el universo donde tengo yo infinidades de galaxias y la vida aquí en el planeta? ¿Ah? Polvo de estrellas. ¿Pero por qué? No se vale, tenía que ser los nuevos. Moléculas. ¿Cómo así? ¿Qué relación? Porque nosotros decimos, yo puedo decir moléculas, chévere. Los animalitos son moléculas. Salud. ¿Y las moléculas que yo tengo aquí tienen vida? A ver. Están compuestos ellos por elementos químicos, pero no son elementos químicos. Son elementos químicos. El universo está formado principalmente por energía. Cuando la energía se consigue bajo ciertas circunstancias de presión, de temperatura, si es extremadamente elevada la temperatura, no pasa nada, porque la energía es tan elevada que no puede haber proceso de fusión. Pero cuando se consigue la temperatura y la presión adecuada, esa energía puede fusionarse y empieza a formar las partículas subatómicas, y de las partículas subatómicas pasar al átomo. ¿Cuál es el átomo más sencillo que tenemos nosotros? ¿El más ligero? El primero, no, el primer átomo, el primero de la tabla periódica. El hidrógeno. El hidrógeno, que tiene un electrón, un protón y un neutrón, es el primer elemento que se forma en el universo. Y nosotros, en nuestra constitución física, tenemos hidrógeno. La formación del universo, la formación de una galaxia, depende de la interacción de la energía. Esa energía poco a poco va materializando, valga la redundancia, la materia. Va formando un átomo, el más simple, el de hidrógeno. El de helio es el que le sigue, tiene 2 electrones, tiene 2 protones, 2 neutrones, y así voy hasta ir llenando la tabla periódica.
Entonces, en la medida que pudieron irse fusionando los elementos subatómicos, en la medida que pudo la energía fusionarse, fue generando los distintos elementos que van a originar un planeta, cualquiera que sea. Pero fíjense lo que dije inicialmente. Depende de qué factores. Depende de la temperatura, la presión, la gravedad es una fuerza. Existen otras fuerzas en el universo que permiten la formación o no de un átomo, que permiten o no la formación de una molécula. Y en el planeta Tierra se dieron las condiciones para que los elementos que se generan aquí pudieran organizarse de tal manera que generara un elemento vivo. Que primero fue una célula y poco a poco, en millones de años, por las condiciones que existieron, los átomos originaron vida porque la energía de esos átomos permitió la formación de esas biomoléculas que dieron origen a la vida. Entonces, las leyes que rigen al universo, la formación del universo, son las leyes que nos rigen a la formación de nosotros, que era lo que decía inicialmente. No fue por azar. La energía pudo materializarse bajo ciertas condiciones y generar una cantidad de elementos que nosotros conocemos dentro de la tabla periódica. De uno nos acordamos y de otro no nos acordamos. Y la capacidad energética y la capacidad de reacción de esos átomos fue lo que dio origen a los elementos biológicos. Desde un organismo unicelular hasta lograr organizarse en organismos más complejos. Entonces, toda la razón biológica es física y química. Entonces, cuando ustedes se consiguen, porque se van a conseguir en los libros, en los resúmenes y en todas partes, los organismos se rigen por las leyes físicas y químicas de la naturaleza, es porque de ahí venimos. Nosotros estamos formados por elementos creados en el universo. Estamos explorando el universo para ver si conseguimos vida. Sí, pero Miki, a ver si conseguimos oro y minerales. Eso es lo que queremos conseguir primero. El teórico, vamos a ver si brindamos vida en Marte. No, queremos minerales, queremos oro, queremos uranio. Es lo que estamos buscando, porque ya se conoce que cada vez que hay una explosión de una supernova, ¿qué se genera? Oro. Entonces, estamos buscando en el universo porque sabemos que ahí se crea y se materializa. Y que aquí tenemos recursos limitados. Ok, la siguiente, por favor. Entonces sí, ciertamente todos esos elementos que se están creando en el universo, de eso estamos compuestos. Cuando decimos que somos polvo de estrella, somos polvo de estrella. Claro que sí. Entonces no se deprima, usted es maravilloso. No me había acordado de eso. Y maravilloso. Un día se puede sentir mal, obviamente, eso es normal. Pero usted es maravilloso. Usted es energía, usted es un universo materializado. Porque en este universo que nosotros vemos aquí, que si materia clara, que si materia oscura, la cantidad de energía que hay en la materia oscura todavía no está materializado. Aquí sí. En la vaquita que usted está atendiendo, ámela, respétela, porque ahí está materializado la maravilla del universo. ¿Qué es la vaquita? Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. ¿Qué es usted? Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Además tenemos una cantidad de minerales. Pero básicamente usted es carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, con otros elementos adicionales, en menor cantidad, pero también los tiene. ¿Dónde se crearon? En el universo. La siguiente, por favor. Vamos para atrás. Ay, chuchu. De todo lo que hemos hablado de la bioquímica, yo les hago una introducción larguísima. ¿Qué creen ustedes
ustedes que sea la bioquímica, voy a preguntar. Aquí vestido de negro, no te escondas, que es contigo. ¿Qué es lo que hace? A ver si no es conmigo. No, es ahí. ¿Cuál es el nombre? Sebastián. Ajá, Sebastián. De todo lo que hemos dicho, ¿qué crees tú que sea la bioquímica? Suelte una pirita. Sí, ya lo dije Yo todo. lo dije. ¿Ah? Yo iba a levantar la mano y que... La bioquímica es la respuesta a muchas cosas. Ay, mi madre. ¿A qué cosas? ¿La bioquímica explica la existencia de Dios? Entonces no es una explicación de todo. Vamos a concretar. Es una explicación de muchas cosas. ¿De qué tipo de cosas? Ciertamente la bioquímica explica muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas explica la bioquímica? A los organismos. Muy bien. Por aquí vamos de minutito. ¿Cuál es tu nombre? Ajá. Victoria. Él dice, la bioquímica habla de todo, habla de los organismos. Explica muchas cosas, explica los organismos. ¿Cómo pudieras tú enriquecer esa definición que está dando él? Lo que sería como la explicación de cómo es el funcionamiento molecular de dichos organismos. Ok, muy bien, vamos avanzando, vamos profundizando. Justamente eso es lo que va buscando la bioquímica. Por aquí habían levantado la mano. Bueno, es la ciencia que estudia cómo funcionan las moléculas de los seres vivos. Cómo funcionan las moléculas de los seres vivos. Muy bien, y si yo quisiera complementar eso un poquito más, ¿quién me puede retroalimentar sin yo? ¿Aquí me dijo profe? Se podría decir que es la encargada de estudiar desde del primer átomo más sencillo hasta el más complejo. Ok, ¿de todo? Del primer átomo más sencillo hasta el más complejo, para poder comprender todo. ¿De todo lo que tengo en el universo, pregunto? ¿O específicamente de algo en particular? De todo lo que está en la vida. De todo lo vivo. De los organismos vivos. De todo lo vivo. Muy bien. ¿Y si yo quisiera complementar eso? Es la investigación tanto de la vida como de la química en general, o sea, son dos componentes que tienen diferentes comportamientos, pero se especifica en una sola, o sea, es en general de la vida. Y de Creo que la palabra... Ok, ya va, un segundito. Vamos armando para que vean todo lo que han dicho. Tienen totalmente la razón. Es una ciencia que estudia, obviamente. Las ciencias estudian, indagan, Molecular y buscan, químico. estudian, ya dijeron por allí, a los organismos. Muy bien, a organismos. Por allá complementaron. Desde el punto de vista molecular. Yo creo que los procesos vitales, creo que... Los procesos químicos, creo que vendrían antes de los organismos. el estudio de los organismos. Sí, porque sería como que sería a nivel molecular y químico todo el comportamiento de los organismos vivos e inertes también. Ok, yo estudio al organismo en particular, individualmente, sin relacionarlo con su entorno. No solamente que estudia al organismo, sino el intercambio que tiene ese organismo con su entorno. Es un intercambio porque lanza al entorno y recibe del entorno. Hay una retroalimentación con el entorno. Entonces la bioquímica, ¿qué busca explicar? Ciertamente cómo funciona ese organismo, cómo se comporta ese organismo y además su relación con el entorno. Porque gracias a Dios, ninguno de los seres vivos está aislado, responden a un entorno. Se formaron por un entorno y necesitan una retroalimentación con ese entorno porque es el entorno, primero, lo que les va a permitir a ellos sobrevivir o no. Entonces, tiene que tener una respuesta al entorno. ¿El entorno es fijo o es cambiante? Cambiante. Si no va a tener la capacidad de adaptarse a esos cambios que están ocurriendo en el entorno, simplemente va a desaparecer. El mejor ejemplo es la temperatura. Uno de los ejemplos es la temperatura, pero también los nutrientes, ¿de dónde los toma? Del entorno. Incluso cuando nosotros hablamos de organismos que son autotróficos, fototróficos, ciertamente ellos fabrican su propio alimento, pero necesitan agua, necesitan una fuente de energía.
la luz. ¿De dónde la recibimos? Del universo. Esa luz que reciben los fototrópicos no están aquí en el planeta, viene del sol. Evolutivamente era lo que tenían disponible, la forma de energía disponible y quizás más asequible, y es la que empezaron a tomar. Pero necesita luz, que es el detonante, la energía detonante, y necesita una fuente química de energía, el agua. ¿De dónde lo están tomando? Del entorno. La luz viene del entorno, el agua viene del entorno, y el dióxido de carbono para poder fabricar lo que es materia. Entonces, es la relación, no solamente la bioquímica no solamente estudia el organismo aislado, sino es la relación con todo su entorno, con todo lo que puede afectar a ese organismo. Y cuando hablo de afectación, hablo de cosas positivas y cosas negativas. ¿Ok? Entonces, ciertamente es todo lo que ustedes han dicho, es una ciencia, porque estudia, indaga y avanza. ¿A qué cosa? A los organismos. Estudia el entorno, sí, pero no el entorno solo, no me interesa el entorno solo. Lo que me interesa del entorno es cómo afecta al organismo, desde el punto de vista molecular y su relación, realmente con el entorno. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos interesa realmente a nosotros saber? ¿De qué manera un organismo se mantiene vivo? ¿Ok? Y cómo perpetúa esa especie. Porque no solamente que se mantenga vivo él, sino que pueda perpetuarse en el tiempo. La siguiente, Cristian, por favor. Ok, aquí tenemos conceptos que están sacados de distintas bibliografías. Ciencia que estudia los mecanismos de interacción biomolecular que hacen posible los procesos vitales. Es un concepto muy amplio. Interacciones biomoleculares. No está hablando sola y exclusivamente del ser vivo. Interacciones biomoleculares que hacen posible los procesos vitales. ¿Qué consideramos nosotros un proceso vital? La respiración. La respiración es un proceso vital. Muy bien, ese es uno. Por aquí. Metabolismo. El metabolismo. La respiración es parte del metabolismo. Muy bien. Procesos vitales. Vamos a anotarlo, porque esto lo vamos a utilizar ahorita más adelante. El metabolismo. La respiración es uno de ellos. ¿Para qué nosotros hacemos metabolismo? ¿Para qué sirve el metabolismo? Para generar energía. Ok, con el metabolismo yo genero energía. ¿Qué más necesito yo? Generar y regular. Generarla y regularla. Muy bien, pero además de energía, ¿qué más necesito? Nutrientes, porque eso me da la materia física. ¿Ok? Entonces necesito energía y necesito materia. Cuando hablamos de crecimiento, oye, para generar células yo necesito materia, no la creo de la nada. No, necesito materia, necesito carbono, necesito hidrógeno, necesito átomos allí. Con el metabolismo que obtengo yo, energía y materia. Todos los procesos que pueda tener yo allí. Para garantizar esto, que me va a mantener la vida y va a hacer que yo me pueda reproducir o no. Que cumpla con mis funciones vitales. Nacer, crecer, desarrollarme, reproducirme, hasta morir. ¿Qué más? Además del metabolismo, acabamos de mencionar una. Aquí, club de franela negra, ajá. ¿Qué otra característica tiene que puedo considerar yo un proceso vital? Ya dijimos, metabolismo, es una. ¿Qué otra? Yo había dicho anteriormente nutrientes. Eso forma parte del metabolismo. ¿Qué podemos considerar un proceso vital? Nutriente es una palabra que identifica una cosa. Estamos hablando de procesos vitales. ¿Okay? Reproducción. ¿Ah? Reproducción. Reproducción. Muy bien. Eso va dentro del metabolismo. La reproducción. ¿Qué más es un proceso vital? Reacciones químicas, profe. Va dentro del metabolismo. La adaptación al entorno. ¿Allá? Capacidad de adaptabilidad. La circulación de sangre. Circulación de la sangre. Podemos hablar un poquito de fisiología.
fisiología, pero eso iría dentro de las partes. Esto es funcionamiento, ¿no? Lo que pasa es que es muy exclusivo de los organismos que tenemos sangre, ¿no? No todos los organismos tenemos sangre. Y manejamos procesos vitales. Ese queda ahí entre comillas. ¿Qué otro proceso vital podemos tener? Vamos a ver allá, verde militar, en esta fila al último. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Juliana. Ok, Juliana. ¿Qué puedes considerar también un proceso vital? Hablamos de metabolismo, reproducción. ¿Qué más? ¿Quién ayuda a Juliana? La capacidad de Movilidad. Movimiento, pudiera ser. No todos los seres vivos tienen la capacidad de moverse. Pilas con eso. Movimiento pudiera ser. Es algo muy propio de los organismos animales y algunos microorganismos. Disculpe, profe, la reproducción de las células del sistema inmunológico puede. Me entraría lo que es reproducción. Les dijeron por allí, adaptabilidad. ¿Qué más? ¿Qué otros procesos vitales tienen ustedes? Ustedes se reproducen. ¿Y qué más? Alimentar. Alimentación, metabolismo. ¿Qué dijeron por ahí? Hidratación. Interacción. Hidratación entre el metabolismo. Disculpa, ¿qué dijiste? Interacción o comunicación. Interacción. Crecimiento. ¿Cómo pudiéramos decir esa interacción? Vamos a colocarlo aquí como interacción. Ya vamos a buscar la palabra que más se adecue a esa interacción. ¿Ah? Evolución. Va con adaptabilidad. Muy bien, vamos muy bien. Ok, el metabolismo normalmente es para supervivencia y reproducción. Podemos hablar de la supervivencia como un mecanismo de mantenerse en el tiempo, ¿ok? Profe, sistema defensivo. Ok, entra dentro de supervivencia. Evolución, ¿dónde entraría, profe? ¿Ah? Evolución, ¿dónde Ahí entraría? está. Adaptabilidad y evolución. Ya lo tenemos. ¿Qué más? La termorregulación. Metabolismo. Pero la homeostasis, que es la termorregulación, también es un mecanismo, no de todos los seres vivos, porque no, ellos lo intentan, pero no todos lo logran. ¿No quedó el espacio chiquito? termodinámica. La homeostasis, muy bien. Esto es muy propio de los organismos animales. Ahí entra la termorregulación. La homeostasis es la capacidad de mantener el equilibrio en relación con las alteraciones del entorno. Es parte de la interacción. Retroalimentación. Entra allí. ¿Qué más? Ustedes se reproducen. ¿Y qué más? ¿Las qué? Son catalizadores. Enzimas son parte del metabolismo. Mueven el metabolismo. Las enzimas son las que mueven el metabolismo. Creo que nos va a ir bien. Han dicho muchas cosas que significa que tienen algo de luz. Va a ser un buen grupo. Ajá. Por allá levantaron la mano, pero después la escondieron, dijeron sí, pero no. Sin ver el celular. ¿Qué más? ¿Ah? Excreción de sustancias entra un poco dentro del metabolismo. La capacidad de crecer y desarrollarnos, mis hijos. Nosotros vamos cambiando dentro de nuestro propio ciclo de vida, nosotros vamos cambiando. Quizás nosotros, ser humano, no cambia mucho porque prácticamente nacemos como realmente somos. Lo que hacemos es que crecemos. Los del pelo se nos alarga y cambiamos un poquito las características, pero igualito tenemos 2 orejas, una nariz, 2 ojitos cuando nacemos y 2 bracitos y 2 piernitas. Pero vamos creciendo, vamos aumentando nuestra masa física y además hay algunos cambios que hacen que tengamos la capacidad de reproducirnos. Pero hay organismos dentro del mundo animal donde ese desarrollo y esos cambios en el proceso de crecimiento son mucho más profundos, como las metamorfosis, lo que hace una mariposa, lo que le pasa a la mosquita, lo que le pasa al sapito.
tienen cambios en su ciclo de vida que corresponden a lo que es el desarrollo y el crecimiento, que les permiten generar un individuo capaz de reproducirse. Crear un adulto capaz de reproducirse. Pasa por un proceso de metamorfosis. Ese proceso de metamorfosis es propio también de los seres vivos. Y son todas estas características que las tenemos bastante ampliadas, que consideramos dentro de los procesos vitales. Y lo que consideramos para validar a una estructura como un organismo vivo. Otro de los conceptos que tenemos, el comportamiento de las biomoléculas. El comportamiento de las biomoléculas está gobernado por las mismas leyes físicas y químicas que gobiernan los elementos y materiales del universo. Creo que ya no lo necesitamos explicar porque ya lo explicamos. La siguiente, Cristian, por favor. ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos en el tiempo? 11. Comenzamos un poquito tarde. ¿Ustedes creen que necesiten? Porque hemos ido despacio, hemos discutido muchas cosas. No están agotados y cansados. Nada más que me voy todo. 7 rutas metabólicas ahorita. ¿No? ¿Por qué la bioquímica sería importante entonces para la ciencia veterinaria? Para saber el estado físico del paciente. Ok, podemos evaluar estado físico del paciente, que para ustedes es un animalito. Voy a escribir aquí las números, pero ahora. Vaya. Ya me muero. ¿En serio? No tenemos perdón. ¿Cómo la bioquímica te ayuda a evaluar el estado físico de un organismo? A través del estudio, profe. ¿Cómo así? Explíqueme, para que los demás también entiendan. Es decir, que a través de la bioquímica nosotros somos capaces de comprender el comportamiento metabólico del animal y cómo funciona su organismo, o cómo funcionan los organismos de las diferentes especies. Ahora, ese estudio nos ayuda para determinar el comportamiento natural que tiene y cómo se ve afectado en ciertas condiciones y cómo, por supuesto, ayudarlo a mejorar a nivel de salud, por supuesto. Ok, cuando decimos nosotros que me permite evaluar el estado físico de un paciente, decía aquí, claro, de un organismo general, porque, bueno, no sé si todos los animalitos que ustedes ven los consideran pacientes, pero digamos que sí, son pacientes todos los animalitos que ustedes ven. Ahorita no, porque ustedes están siendo estudiantes, no los podemos considerar pacientes. Ok, la cosa es la siguiente. ¿De qué manera? O sea, ¿cómo? A mí me traen el pacientico, ok. Y yo, ¿cómo evalúo yo a ese organismo? Desde el punto de vista bioquímico, estoy diciendo por qué la bioquímica sería importante para las ciencias veterinarias. Me están diciendo, porque me permite evaluar a mí el estado físico. ¿Cómo evalúo yo el estado físico desde el punto de vista bioquímico? Exámenes de laboratorio. Por algunos exámenes de laboratorio y algunos indicadores. Yo puedo tener indicadores moleculares que me pueden indicar, valga la redundancia, que me van a decir, me van a señalar el estado físico de ese organismo. Para eso obviamente yo tengo que conocer esos indicadores en condiciones normales y cuando están alterados, ¿qué me puede indicar a mí? Eso es cierto, la bioquímica les permite a ustedes establecer eso. ¿Por ahí levantaron la mano? Ah, sí, pero si quiere digo algo. Ok, allá y tú. Por ejemplo, podemos usar Ok, el pH de la sangre les puede permitir a ustedes si hay alguna alteración metabólica. Eso es correcto. Incluso si hay un proceso infeccioso o no. Muy bien. Para la reproducción también. Para la reproducción, ¿desde qué punto de vista? Para saber las hormonas si están bien. Los ciclos estrales el cortisol, que es del estrés. Los Ok. ciclos estrales. La evaluación de algunas hormonas les permiten a ustedes poder evaluar muy bien. El manejo de zoonósitos. Esa palabra a mí me gusta, manejo, porque les permite a ustedes evaluar y manejar. El conocimiento de la bioquímica no solamente les sirve a ustedes para evaluar, les sirve para manejar, para saber de qué manera
ustedes deben manejar a ese animalito para lograr lo que ustedes quieran. Profe, Que también. sane, que produzca más leche, que se reproduzca, porque necesita que el animalito se reproduzca. O sea, en pocas palabras, para determinar un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico que les va a Y permitir aplicar un buen, o sea, manejo. un buen tratamiento y un manejo de ese tratamiento. Ok. Pero por lo menos para la producción de animales para nuestro propio consumo también es muy importante. Eso es Correcto. genética. Entonces, fíjense, ustedes tienen varios manejos. Hay un manejo muy bonito que tienen actualmente y lo están haciendo los veterinarios. Antes lo hacían los biólogos, pero están incursionando allí los veterinarios, cosa que me parece extraordinaria, que es la recuperación de las especies. Animales con silvestre. El manejo de la fauna silvestre, el manejo de la zoonosis, el manejo de esa fauna silvestre que está en proceso de extinción, que llamaríamos nosotros las especies vulnerables, las más vulnerables. Ahorita los veterinarios están incursionando en el área de la recuperación, porque parece mentira, la recuperación de los ecosistemas en muchos casos depende del manejo que se le den a los animales que están presentes en ese ecosistema. Ahorita hay un caso muy sonado que pasó en Europa, en España, y también está pasando en Yellowstone ahorita, que fue el manejo de los lobos. Un momento determinado que los lobos estaban siendo un problema porque para la industria ganadera, como llaman por ahí, los lobitos estaban un poco cebados y se estaban acostumbrando a cazar las vacas, y representaban una amenaza para los que estaban criando. Provocaban una pérdida de atención. Y resulta que abrieron una veta para matar a todos los lobos de la zona. Y los mataron. Y subieron los ciervos, Sí, la cantidad de ciervos. aumentó la cantidad de ciervos porque no había que los depredaran. Y resulta que los ciervos acabaron con los pastizales, desertificaron la zona. En menos de 10 años, en menos de 10 años, En pocas palabras, lo dejaron sin alimentación. tuvieron que introducir otra vez al lobo para que tuvieran un control natural. Porque si no eran capaces de decir, bueno, entonces vamos a matar ahora a todos los ciervos, porque son capaces. Para crear otro desastre de otro tipo. Introdujeron al lobo y en menos de 5 años, la zona ya está recuperada, ya no es una zona desértica. Entonces, viendo esos resultados, lo mismo hicieron en Yellowstone, porque en Yellowstone también habían acabado con la población de lobos y tenían un problema de desertificación. Entonces, fíjense cómo el manejo de una especie, una sola, cómo afectó al ecosistema y cómo afecta al ser humano. Porque para nosotros lo más importante es el ser humano. Cuando nosotros vamos y buscamos en los libros, el manejo de los animales es mejorar la calidad de vida del animal para mejorar la calidad de vida del ser humano. Como última instancia. Profe, dando un ejemplo en ese caso, porque sí, hay a veces que muchas veces nosotros queremos a veces me tocaba, porque mi papá es veterinario, yo lo asisto a él en el consultorio. Ajá. Y nos llega en el consultorio diciendo que si ay, ya va, que se me fue la idea, disculpe. Que porque ay, sí, perdón, se me fue la idea, no sé. Bueno, cuando te vuelva la idea, nos vuelves a decir. Dele. Entonces, hay manejos que hacemos desde el punto de vista ecológico, hay manejos que hacemos desde el punto de vista de salud pública, cuando hablamos de zoonosis. Ya me acordé. Cuando habló de zoonosis, iba a decir, por ejemplo, cuando estábamos conversando mi papá y yo con respecto a lo que está pasando en el antiguo retén, allá al final de Bellavista. Con respecto a los gatos. Ajá. Se está volviendo una amenaza, digamos que biológica, porque está incurriendo a que se está alimentando de la fauna que tenemos silvestre aquí y está como que La rabia. Hay sobrepoblación de gatos. No hay controlada. sobrepoblación de gatos, no hay un Entonces, control. ciertamente ese control debe existir y debe haber 1 o 2 o 3 veterinarios que estén trabajando en salud pública. Ahí cuando se Aquí había un menciona control muy especies bueno. Animalito que se moría, pasaba a una cabita de noche y lo recogía. Eso es un manejo de salud pública. Porque hay una cantidad de enfermedades que ese organismo muerto puede transmitir. Y si tiene rabia y se lo come un gatico o las raticas, lo que van es a diseminar
una enfermedad. Entre los animales, porque le da a los animales y al ser humano. Entonces debe haber un manejo de animalitos en la salud pública. Eso lo vemos, fíjense ese caso que están planteando ellos. Y es así, debe hacerse ese manejo. Cuando no hay el manejo, entonces vienen los problemas de salud pública. ¿Cómo estás, Alegre? Bien chévere. Entonces, el veterinario, la bioquímica, le va a permitir que, ciertamente, a conocer la causa del problema y manejarla. Darle las herramientas para que usted la pueda manejar. No es la única herramienta que van a tener, la bioquímica, pero es una base molecular importante. Porque el metabolismo, o sea, si usted no tiene una buena nutrición y no tiene una buena energía, todo lo demás que usted vaya a aplicar no va a servir. Porque ni el tratamiento médico le va a servir. Usted necesita tener esta base para que todo lo demás funcione. Por eso muchas veces aplicamos un tratamiento y no funciona, porque tenemos un problema de base que nos está afectando el tratamiento. Entonces, hay que ver al animalito y ver. O hay a veces ciertamente que da aplicamos el medicamento y da un efecto contrario a lo que debería ser. Por eso una de las primeras cosas que ustedes preguntan es ¿qué come? Cuando el animalito viene con un problema o ustedes observan un problema, ¿qué come? ¿Qué está comiendo? Porque la base del problema puede estar allí. Muy bien, la siguiente. Pero fíjense, en la ciencia veterinaria no solamente nos permite eso a nosotros. Nosotros manejamos los animalitos incluso para producir medicamentos. La albúmina que utilizamos en seres humanos es una albúmina que producimos en cerditos. Entonces, mucho de lo que nosotros utilizamos lo generamos en cerditos. A veces utilizamos a las vaquitas también para generar algunos tipos de medicamentos. Muy bien, ciencia veterinaria. ¿Qué son las ciencias veterinarias? Yo creo que usted... Me voy a atravesar aquí. ¿Qué diferencia hay si yo digo ciencias veterinarias? Ustedes se gradúan ¿como qué? Médicos. Como médicos veterinarios, no como veterinarios, como médicos veterinarios. La medicina es una ciencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y están especializados en animales. No necesariamente en animales, en todo. Ciencia es mayormente como estudio de los animales o de la, Del ser vivo. del ser vivo. Ajá. La ciencia puede ser un estudio generalizado, mientras que la medicina es un estudio para la medicina. La medicina es una ciencia. La medicina estudia, busca comprender. Cuando nosotros hablamos de un veterinario sin ciencia, estamos hablando prácticamente de un técnico. ¿Ok? Que aplica una cantidad de técnicas, pero no busca el origen, no estudia el origen. De ahí la gran diferencia. Entonces, la ciencia le permite buscar, estudiar el origen, el porqué y de dónde. Y es lo que le va a permitir a usted poder generar un plan de acción, saber la causa. Y esa es la diferencia entre un médico veterinario y un técnico. Esa es la diferencia que ustedes deben ponerle a su profesión. No es aplicar un tratamiento, es conocer la causa para poder aplicar un tratamiento y si ese tratamiento no sirve, buscar la causa por la cual no. Y si ahí se deriva la cantidad de manejos que hay. Eso lo hace la ciencia veterinaria. Si nos trabajan como técnicos, igual.
Una inseminación se hace así, así, sancochado. ¿Resultó bien? ¿No resultó? Lo repito. No, el veterinario ve por qué no le resultó. ¿Para que no le vuelva a pasar lo mismo? También puede tener un problema a la hora de hacer la... Sí, pero ya ahí es como la profesora está diciendo, ya ahí está buscando los factores de por qué no me No estoy preguntando cuál es la causa, no. Estoy comentando que ustedes buscan la causa. ¿Ok? Justamente, eso es la ciencia, indagar, buscar, crear. De ahí que han nacido una cantidad de tratamientos diferentes para quizás lo mismo entre comillas. Y que no siempre pueden aplicar lo mismo. La siguiente, por favor. Ciencia que estudia y trata la salud de los animales no humanos. ¿Por qué decimos no humanos? Porque a los humanos, nosotros somos animales. Sí. A los humanos los atienden los médicos. A los animales no humanos los atiende el veterinario. Y sin embargo, hay médicos que atienden a sus animalitos y le dan los mismos medicamentos. Y hay veterinarios que a sus hijos también tienen la capacidad de recomendarle o de decirle que. ¿Por qué? Porque somos mamíferos y a veces aplica lo mismo. Y usted ve que un medicamento que se le da a los animalitos también se le da al ser humano y viceversa. ¿Ok? Pero sin embargo, el veterinario está especializado en animales no humanos en función de la calidad de vida del animalito y la función de la calidad de vida del ser humano. Porque ciertamente ustedes no solamente ven un animalito que está enfermo, ustedes ven animalitos para producción de alimentos, para producción de medicamentos, hasta para el manejo psicológico de un paciente humano. Son los animales de compañía. ¿Qué son los animales de compañía? ¿Y los animales que utilizan para terapia? Sí. Eso también tiene que tener un manejo, porque si no, usted agota al animal y le hace daño al animal. Es mantener la calidad de vida del animal para poder tratar y mejorar la calidad de vida del ser humano. Entonces fíjense toda la gama que puede ver un veterinario. ¿Y dónde tenemos nosotros la bioquímica involucrada? Con enfoque en salud del animal, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, manejo de zoonosis, manejo de especies de producción alimentaria, lo acabamos de mencionar, manejo de especies de producción farmacológica, también lo mencionamos, comportamiento y ecología para el manejo de especies domésticas y silvestres. Cuando hablamos de especies domésticas y silvestres, todo lo que hemos mencionado nosotros, mascotas o las que están en nuestro entorno, en los bosques y todo el manejo ecológico que se puede hacer de ellos. Porque a la larga el ecosistema va a depender de todos los organismos vivos que se desarrollen ahí. Fíjense la importancia, nada más con un ejemplo pequeñito que acabamos de mencionar, la importancia que tienen las especies animales dentro de un ecosistema. La siguiente. Aporte de la bioquímica a la ciencia veterinaria, ya de eso hemos hablado, aquí simplemente lo puntualizamos. Esta información se las paso yo a ustedes. Fundamentos moleculares de la fisiología y el comportamiento animal relacionados al funcionamiento base propio del individuo y de la especie, referentes a sus mecanismos de reproducción, desarrollo, sobrevivencia, todo lo que hablamos que constituía las características o propiedades de un ser vivo, en respuesta a diferentes factores del entorno, así como la manipulación humana, permitiendo la optimización en el manejo del organismo animal para mejorar su calidad de vida y la del ser humano. Ya todo eso lo hemos hablado. Simplemente lo concretamos y lo puntualizamos. Aquí es un poquito lo que veíamos nosotros en aquella lámina donde decíamos qué relación encontraban ustedes entre el universo y un organismo vivo. Esto lo llamamos nosotros en biología niveles de organización y en el mundo animal y médico se llaman también niveles de organización y de estructuración de los sistemas vivos. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de los elementos. Los átomos se van organizando en moléculas, las moléculas se van organizando en moléculas mucho más grandes, macromoléculas. Las macromoléculas se organizan y forman una célula. Dentro de la célula nosotros tenemos organelos, que también son estructuras organizadas y cada uno cumple una función. En el caso de nosotros que somos eucariotas. En el caso de las bacterias que son procariotas, ellas no tienen organelos. Sin embargo, cumplen sus funciones metabólicas también, pero no las tienen estructuradas ni compartimentalizadas, no las tienen divididas.
Pero en la medida que nosotros vamos incrementando la complejidad estructural, la complejidad molecular, vamos desde lo no vivo hasta lo vivo, tanto para el ser humano como para los animales. Y de allí que tenemos en el planeta diferentes formas de vida. Esas diferentes formas de vida simplemente son diferentes formas de organización, pero todas son celulares, todas parten de una célula. Existe una membrana y dentro de esa membrana una cantidad de moléculas que están organizadas, que les permite reproducirse, que les permite tener una relación con su entorno. Eso es lo que llamamos nosotros metabolismo. Ese metabolismo le permite a ellas perpetuarse en el tiempo. Y esa estabilidad en el tiempo es lo que permite el desarrollo de la vida evolutivamente. Y todas las formas de vida que conocemos actualmente y que vamos a seguir conociendo, porque la evolución no para. No solamente que hay organismos que no hemos visto, sino que hay organismos que están cambiando constantemente. Obviamente, mientras más rápida es la reproducción de un organismo, yo más rápido voy a ver los cambios evolutivos. En las bacterias hemos determinado y hemos identificado cualquier cantidad de cambios evolutivos y la resistencia a los antibióticos es una de ellas. En 50 años tenemos la evolución de una cantidad de especies que son resistentes a una cantidad de fármacos que nosotros hemos utilizado. Hemos hecho un proceso de selección natural sobre esas especies y han evolucionado a lo que son actualmente. Cepas resistentes. Unas pseudomonas que no eran virulentas hace 50 años, la mayoría ahora son virulentas. Antes no eran consideradas un problema de salud pública, ahora sí. Es un proceso evolutivo. Ellas evolucionan más rápido porque tienen una tasa reproductiva más rápido. Mientras más rápido sea el proceso de reproducción, más rápido voy a ver el proceso productivo, el cambio que hay en una especie. Porque simplemente son cambios que van permaneciendo en el tiempo. Y ellas tienen una gran facilidad. Cuando la bacteria se reproduce, se divide, el cambio que hubo en ella la hereda a la siguiente. En nosotros no, en los pluricelulares no. Para que un cambio se herede, ¿en dónde tiene que ocurrir? Para que yo le herede un cambio a los hijos míos, ¿dónde tiene que ocurrir? Todas mis moléculas, todas mis células tienen ADN, todas, absolutamente todas tienen ADN, excepto una. ¿Cuáles? Los que vieron histología. ADN nuclear. Para la profesora de histología, que nos rampean todos, que nos devuelvan. ¿Qué célula de nuestro cuerpo no tiene núcleo? Una, la más importante, porque hay varias. Una, la más importante. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ¿ok? Pero vamos a decir que de resto todas nuestras células tienen ADN nuclear. Sin embargo, los glóbulos rojos, vamos a decir, naciente, jovencito, bebé, joven, adolescente, lo tienen. Así que lo pierden en el tiempo. ¿Ok? El glóbulo rojo maduro no tiene ADN nuclear. Pero de resto todas nuestras células tienen ADN nuclear. De la vaca todas tienen su núcleo. La del estómago, la de la lengua, la de la pepita del ojo, la de la retina, todas tienen su núcleo. Las neuronas, todas. Células epiteliales, en fin. ¿A qué nivel tiene que ocurrir un cambio para que yo lo herede a mis hijos? En el ambiente, para que se puedan adaptar. No necesariamente. No, en el ambiente no, en el ambiente no. ¿Dónde tiene que ocurrir el cambio en mí para que yo se lo pueda heredar a mis hijos? En el ADN. Por ejemplo, como mucha grasa, como mucha comida chatarra, engordo horriblemente, me convierto en una persona obesa. ¿Mis hijos van a ser obesas? No. No necesariamente van a ser obesos. Conozco madres gordas de las que han nacido niños desnutridos, porque lo que comen En la alimentación. En los genes. ¿En los genes de dónde? A mí me da, En los nutrientes. y Dios lo quiera, cáncer de piel. ¿Mis hijos van a tener cáncer de piel? No. Entonces, ¿dónde tiene que ocurrir un cambio para que lo hereden mis hijos? Vamos a hacer la pregunta desde otro lado. ¿En qué células va la información de ustedes para heredarla a sus hijos? ¿En qué células? Los cromosomas es una estructura dentro de la célula. En los gametos.
En los gametos, gracias, madre. En los gametos, solo los cambios que yo tengo a nivel de espermatozoide y de óvulo son los que voy a transmitir a mi descendencia. En la vaca, en la oveja, en el delfín, en la ballena, en el pececito, en el pajarito. Solamente los cambios que ocurren allí. ¿Ok? Si el pajarito se estrelló contra un vidrio y se le partió el piquito, lo que puede hacer es que evite que se alimente y no se reprodujo más. Entonces no va. Pero si tiene la capacidad de reproducirse, ese cambio no va a ir heredado a los pichoncitos. Se le partió el pico a él. Todos los huevitos que esa pajarita o todos los espermatozoides que ese pajarito, si el macho, genere, no van a tener ese cambio. Tiene que ocurrir a nivel de, obviamente, ADN y en su célula sexual. Porque yo digo que la bacteria yo lo puedo ver más rápidamente, porque ella es un organismo unicelular y el cambio que ocurre ahí en esa célula lo va a heredar y lo va a heredar y lo va a heredar y lo va a heredar. Que la selección natural después haga con eso, que se permita o no permita que se reproduzca la bacteria, es otra cosa. Pero en el caso de los organismos pluricelulares, esos cambios tienen que ir en la célula sexual. Si no, no van a ser heredados. Y además el ciclo de vida es mucho más corto. No nos reproducimos en media hora, como lo puede hacer una bacteria, o en 2 horas. Entonces los cambios evolutivos en ellas son mucho más rápidos. Se pueden ver más rápidamente en el tiempo. Pero lo que voy es, constantemente estamos evolucionando. Ok. El desarrollo del universo fue primero y posteriormente, a raíz que se fueron organizando todas las biomoléculas, se generó la vida hasta llegar al ser humano, que lo consideramos porque realmente somos de los últimos. Nosotros aproximadamente tenemos 300.000 años. La bacteria tiene 3.800 millones de años. Nosotros somos de los más nuevecitos. La siguiente. ¿De dónde venimos? Desde el átomo. Eso no se nos puede olvidar. ¿Qué tenemos que tener presente? Todo lo que nosotros veamos en una biomolécula corresponde al comportamiento de un átomo. Y eso permitió que se organizaran las biomoléculas en estructuras más grandes y más organizadas, que son los organelos. De hecho, de las primeras estructuras que existieron fue la mitocondria. Se cree que la mitocondria fue una bacteria. ¿Por qué se cree que fue una bacteria? Porque tiene muchas características de una bacteria. Tiene ADN propio y además ese ADN circular. ¿Cómo es el ADN de la bacteria? Circular. ¿Cómo es el ADN de nosotros? Lineal. Entonces, se asume que las mitocondrias y los cloroplastos fueron organismos procariotas inicialmente, que luego entraron en un proceso simbiótico con otras células y generaron lo que son los eucariotas. Se formaron estructuras más organizadas. Vamos a ver que esto no es tan complicado. O sea, uno dice, evolutivamente sí es complicado. Pasaron como 500 millones de años de la formación de la Tierra hasta la primera forma de vida. No hasta el ser humano, hasta la primera forma de vida. Como dije, nosotros somos más jovencitos años. Pero cuando nosotros veamos lípidos, vamos a ver que los lípidos, que son los que forman la membrana, de forma natural, en un sistema acuoso, ellos van a formar una estructura circular membranosa. Entonces, tan complicado no fue, sino que simplemente la estructura molecular, lo que fue quizás complejo fue originar ese lípido, ese ácido graso. Pero una vez que estuvo formado el ácido graso, lo que se consiguió con otro, lo que formó fue una vesícula, porque sí. Y eso fue lo que originó la formación de estructuras celulares. Y todas las membranas celulares, todas, desde una bacteria hasta la del ser humano, está formada por una bicapa lípida. Dentro quedaron atrapadas alguna cantidad de biomoléculas que se organizaron y empezaron a tener relación con el entorno. Esa membrana les permitió una relación selectiva. ¿Y qué ocurrió? Hasta que tuvo la capacidad de replicarse. En lo que tuvo la capacidad de replicarse, además de mantener una interacción con su entorno, lo consideramos un ser vivo. Autónomo. Evolutivamente, algunos se reunieron y formaron colonias. Y cuando esas colonias se especializaron y empezaron a formar los diferentes tejidos, los tejidos se organizaron en órganos. ¿Qué diferencia un tejido de otro tejido? Vamos a ver. ¿Quieren levantar la mano? ¿Vieron por vieron histología? Ajá. Los orígenes
su origen embrionario. No necesariamente. Pero, ¿qué diferencia un tejido de otro? Dijimos que todas las células tenían el mismo contenido genético. La organización de la célula, la estructura y lo que expresa. Porque no todas las células expresan los mismos genes. Y lo que expresa le va a dar una forma a esa célula y una estructura particular. Y eso va a hacer que funcione de una forma distinta. Cuando nosotros hablamos de las teorías celulares, ¿qué nos dicen las teorías celulares? La célula es una unidad funcional, estructural y fisiológica de un organismo. La función que cumple la célula, la función que va a cumplir el tejido. Pero ¿qué función va a cumplir la célula? La que el genoma le diga que va a cumplir en esa posición que tiene. ¿Quién le da la posición? Ciertamente el desarrollo embrionario le va a dar la posición. Pero en el tiempo es el genoma el que va a decir qué función vas a cumplir, qué estructuras se te van a expresar, qué proteína vas a expresar tú. Aunque todas tengan el mismo contenido genético, el mismo ADN. Estructura y función distinta. Eso es lo que me va a diferenciar a mí a los tejidos, principalmente. Y en tejidos que tengan la misma función me van a generar un órgano en particular. Y ese órgano va a tener una función que se empata con otro órgano y entonces vamos a tener lo que llamamos nosotros un sistema. Y ese sistema en función de va a cumplir una función. El sistema respiratorio, el sistema digestivo, que entre organismos puede variar. Y fíjense, nosotros hablamos en un organismo de un sistema respiratorio, de un sistema digestivo, y si lo extrapolamos a una célula, tiene un sistema respiratorio, tiene un sistema digestivo. Hasta tiene un sistema de circulación interno. Y los organismos tienen un sistema de circulación, cada uno con una función. ¿Y para qué se organiza? Para darle vida, simplemente una estructura que es un poco más compleja, pero que tiene vida. ¿Por qué tiene vida? Por todas estas características, porque metaboliza, porque se reproduce, porque tiene una interacción con el entorno, puede responder a los cambios ambientales, a los cambios del entorno, porque si no hasta ahí quedó. Y además tiene la capacidad. Esa interacción con el entorno le permite interaccionar, reaccionar ante los cambios ambientales y eso le da la capacidad de adaptarse y le da la capacidad de evolución. En resumidas cuentas, eso está dado ¿por qué? Por el átomo, por la molécula y por la organización que tiene el individuo. Ya sea que es un organismo unicelular o que es un organismo pluricelular. Y todos esos organismos, si nosotros nos alejamos de aquí, de mi visión interna, y yo me alejo hacia la Tierra, así funciona la Tierra. Tengo una cantidad de organismos distintos que entre ellos se relacionan. Plantas con microorganismos. Bueno, si está la bacteria fotosintética, entonces la planta puede desarrollarse bonita. Si tengo los nutrientes allí, la planta se va a desarrollar bien. Si tengo plantas, entonces va a venir el herbívoro. Y entonces el herbívoro se lo va a comer un carnívoro. Y el carnívoro, cuando se muere, entonces viene un carroñero. Tengo un ecosistema que funciona igual que un ser vivo, que funciona igual que una célula. Es un sistema organizado. Cuando nosotros hablamos de lo que llaman la teoría espectral, es lo sí mismo. Lo que ocurre en una molécula, las interacciones energéticas en una molécula, interacciones energéticas en una estructura macromolecular, en las interacciones de energía y materia que ocurre en una célula, y es lo que se repite en un ecosistema y en el universo. La siguiente. Ok. Fíjense que dijimos, hay un intercambio energético dentro de un átomo. Para que esos electrones estén girando, estén alrededor, creando una nube, alrededor de un núcleo donde tenemos protones y neutrones, tiene que haber un intercambio energético. Y unas fuerzas que están allí. Para que una molécula funcione también. Pero ¿qué diferencia a esas estructuras de un ser vivo? Esto. Homeostasis, capacidad de replicarse, metabolismo. Cuando hablamos nosotros de un ser vivo, es todas estas características que nosotros describimos aquí. Todas las que están escritas acá. Un átomo
solo tiene la capacidad de replicarse? No. Nosotros sí. Una bacteria sí. El átomo es indivisible. Nosotros no podemos reproducir. Nosotros hacemos que nuestra célula crezca y tenemos algo llamado regeneración. Nuestra célula crece, se multiplica y se divide. ¿Eso lo hace un átomo solo? No. Nosotros no tenemos esa organización que nos permite. ¿Por qué? Porque generamos una interrelación con el entorno. ¿Necesita materia? Venga para acá. ¿Qué va a diferenciar entonces? Ciertamente tenemos las propiedades del átomo, pero nos diferenciamos del átomo. Nos diferenciamos de este marcador. Yo digo, este marcador está compuesto por átomos, por moléculas, que están todas estructuradas y organizadas y forman, y tienen una función. ¿Pero se puede reproducir? No. ¿Se adapta al entorno? No. Si le da el sol, se empieza a degradar. No tiene la capacidad de manejarlo. No tiene la capacidad de manejar, de cambiar, de manejarse en referencia al entorno para mantener su integridad. No. El ser vivo sí. Y en el momento en que no puede hacerlo, muere. Las células de unidad básica, funcional y estructural, eso es lo que define a un organismo. De hecho, y eso lo voy a colocar como tarea, lo voy a preguntar en la próxima clase. ¿Por qué no consideramos que los virus sean organismos vivos? Y la premisa es que no cumplen con esto. ¿Pero por qué? ¿Y por qué yo digo que un parásito sí es una célula? ¿En qué se diferencia un parásito? Vamos a decir un protozoario de un virus. No, los parásitos necesitan un hospedador para poder reproducirse. Ajá, igual que el virus. ¿Cuál es la diferencia con el virus? Me la van a buscar para la próxima clase. Ya. ¿Cuál era la pregunta? Ah, Porque los virus tienen capacidad de mutar y así. Hay virus que tienen regiones hipervariables en su ADN y mutan con una facilidad enorme. La capacidad de reproducirse, pero ¿qué más? Principalmente hay una característica que lo diferencia. Búsquenla y me la dan en la próxima clase. ¿Ok? ¿Por qué los virus no tienen la capacidad? Todos la van a buscar. Yo no les voy a preguntar a todos. Voy a preguntar al azar. Pero puede ser que le caiga a usted, así que tráigase la respuesta. No son considerados organismos vivos. Yo sé que en algún momento la clasificación va a cambiar y los vamos a colocar como un estado intermedio. Ok. Debería. Alto grado de complejidad, yo pienso que sí. Yo pienso que Debería, que en porque algún momento van a ser. están evolucionando Sí, antes demasiado no tenían rápido. Antes no tenían la capacidad de metabolizar nada y ahora se ha Ahora conseguido sí la tienen. Hay virus que tienen la capacidad de En algún momento metabolizar. vamos a considerar organismos vivos. Ok, ¿qué tiene como características lo que llamamos nosotros un ser vivo o lo que llamamos materia viva? Alto grado de complejidad estructural y química. Tiene esta característica, pero esta no es la que le da ciertamente vida, porque yo puedo decir que esto tiene una complejidad estructural. Tengo una tapa, tengo un marcador que escribe, adentro tiene una parte, tengo una cubierta, tiene una complejidad estructural, pero tiene que cumplir con otras características para que yo pueda considerar a esa complejidad estructural y química que tiene vida, ¿ok? Alto grado de organización de interacciones reguladas para mantener funciones celulares y fisiológicas. Presencia de un sistema organizado para la obtención, uso y excreción de materia y energía. Lo que llamábamos nosotros aquí capacidad para metabolizar, para obtener energía y materia. Y la va a intercambiar con el entorno. Mecanismo para generar respuestas e interaccionar con el entorno. De ahí viene la capacidad para la adaptación. Y de allí viene la homeostasis, porque la homeostasis es
Yo puedo generar una respuesta, por ejemplo, hay los animales que migran, la zona está muy fría, congelación, bueno, y migraron. ¿Por qué? Porque no solamente es el frío que los puede congelar a ellos, sino que el alimento empieza a escasear. Tienen que migrar. Pero además hay una respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hablo de adaptación, hablo de esta capacidad de movilizarme para yo poderme adaptar o no al entorno. Pero además hay una respuesta fisiológica que te permite a ti, por ejemplo, el oso que hiberna, él no migra, sino que hiberna. Tiene una respuesta fisiológica ante un cambio del entorno ambiental que le permite sobrevivir. La mariposa monarca. Hay un ave, no me acuerdo la especie, que tiene la capacidad de reducir tanto su metabolismo que queda casi como un estado catatónico, mientras está el periodo de invierno. Profe, Que hasta se congela por arriba el pobre pajarito, y en lo que llega, se acaba ya empieza a llegar la primavera, chévere, se le cae el hielito y ya, listo, otra vez, estoy aquí. profe, tengo una duda no sé si tiene relación, pero el pez que está siendo invasivo, ¿El pez león? El pez león. Ajá, ¿cuál es la relación que quieres hacer? No, porque sucede que hay ese pez La alta adaptabilidad. puede En tierra sin agua. estar en tierra sin agua. No, pero eso no es el pez león. No, el nombre, no me acuerdo el nombre. No nos confundamos. El pez diablo. Entonces, no El entiendo. pez león tiene varias estrategias competitivas, ¿ok? Alta tasa de reproducción, alta tasa de sobrevivencia y además es venenoso. Entonces tiene una cantidad de características que le permiten no solo adaptarse, sino competir por el entorno. Es un pez además muy agresivo y entonces desplaza otras especies. Aquí tenemos el NIM. El NIM tiene un efecto alopático tremendo. ¿Qué es un efecto alopático? Que donde crece él evita el crecimiento de otras especies que no sean NIM. Entonces, tiene una competencia, es altamente competitivo. Ese efecto alopático hace que solamente él crezca, pero además tiene una tasa de reproducción muy elevada. Produce una cantidad de semillas enorme. Y además, esa semilla tiene la capacidad de germinar muy rápido. Y además genera una raíz que es profunda y le da mucha estabilidad al árbol. Y además tolera sequía. Entonces, son características que le dan una alta... eso le llamamos competitividad. Y obviamente, mientras más competitivo, puede tener una adaptabilidad mejor a un entorno. Evolutivamente son más exitosos, ¿sí? Pueden desplazar a muchas especies. ¿Qué es lo que pasa con el pez león? Y no solamente con el pez león, tenemos un coral, el Eunomia. El Eunomia está desplazando al coral nacional. Entonces, son obviamente especies que tienen una capacidad de adaptación, primero porque se adaptaron a las temperaturas tropicales, espectacular. Y además tienen una cantidad de estrategias que hace que se adapten al entorno mucho más rápidamente, pero además desplazan otras poblaciones. ¿Por qué? Porque tienen más facilidad para conseguir alimentos. Y al ser agresivo, en el caso del pez león, desplaza a las especies y consigue el alimento mucho más rápido. Es muy agresivo. Capacidad para organizar su formación. Somos autoensamblaje. Y de ahí hablaba, somos autoensamblaje. Autoensamblables. Nuestra célula tiene la capacidad de que ante presiones mecánicas ella misma, aunque se rompa, se puede volver a ensamblar solita. ¿Por qué? Porque son lípidos que están en un entorno acuoso. Y ese entorno acuoso ejerce una presión termodinámica para que se vuelva a ensamblar. Es como colocar una gota de aceite en agua. ¿Ok? Obviamente, si yo tengo una rotura muy grande, ahí sí, se va a romper. Pero entonces tenemos la regeneración. Tenemos muchos factores que nos ayudan. Obviamente tenemos la capacidad de crecer y desarrollarnos. Vamos cambiando en nuestro ciclo de vida. Capacidad para replicarse, capacidad para evolucionar. Entonces, es importante que ustedes puedan identificar qué características hacen únicas a un órgano o a una estructura para yo considerarlo vivo. La complejidad estructural no es una condición sine qua non, es una característica. ¿Qué condición es sine qua non? Única y exclusiva. Capacidad para replicarse, capacidad para adaptarse, capacidad para metabolizar, es sumamente importante porque es lo que le da la capacidad de mantenerse en el tiempo, ¿okay? Que yo pueda intercambiar materia y energía con el entorno.
Esas son propiedades únicas. Entonces, si yo pregunto en el examen cuáles son las propiedades que definen a un ser vivo, no me pongan complejidad estructural y química. Porque no lo definen. Definen las propiedades que son únicas y exclusivas de ellos. Esto es parte de las características. Si yo pregunto cuáles son las características, y sí, me dan complejidad si quieren. Son 7 y no me acuerdo de la séptima. Bueno, me estaré de complejidad. No se acuerda de otra. ¿Ok? La organización estructural y funcional obedecen a la información codificada en el material genético. Eso es una gran capacidad que tenemos los seres vivos. Transmitimos características a nuestra descendencia. Desde la bacteria, una plantita, una alguita, un ratón, una vaca, una jirafa, un león. Ok, la siguiente. ¿Qué hora es? 11:06. Ok, avanzamos. Dentro de esa complejidad estructural, lo hemos mencionado en la medida que hemos estado conversando, dijimos que teníamos organismos que iban desde las bacterias hasta los más complejos. Las bacterias tienen una estructura celular que hace que nosotros nos ubiquemos en un dominio diferente. Los seres vivos están clasificados en 3 dominios, porque existen estructuras, vamos a decir, existen diferencias estructurales a nivel celular. Dijimos que la célula era la unidad estructural y funcional de un organismo vivo. Es lo que va a definir a un organismo. Y existe esa unidad que está definiendo el organismo, existen algunas diferencias estructurales importantes entre lo que consideramos los procariotas y los eucariotas. Fíjense que les dije que habían 3 dominios. El dominio de los procariotas, que es donde ubicamos a las bacterias, y el dominio de las arcae. Las arcae, vamos a decir, que se separan del grupo de las bacterias, pero se consideran procariotas también. Pero se separan porque desde el punto de vista de la biología molecular, que nos habla del genoma, de la secuencia que tienen esos ácidos nucleicos que conforman el genoma, es muy distinto el de un organismo que consideramos arcae a de las bacterias. ¿Qué son las arcae? Arcae son bacterias o procariotas que las separamos del grupo de las bacterias porque tienen capacidades muy limitadas, que es la capacidad de tolerar ambientes muy extremos, altas temperaturas por encima de los 80 y los 100 grados centígrados, altas salinidades y altas presiones. Voy a hacer un paréntesis. No puedo tocar a mis compañeros en clase. No los puedo acariciar en clase. Un salón de clase es para escuchar clase, no para acariñar a nadie. Hay espacios para. Yo voy a una iglesia, voy a rezar, no voy a bailar. Ok, seguimos. En esas diferencias estructurales que nosotros tenemos, ¿cómo diferencio yo un arquea de un procariota? La arquea y las procariotas inicialmente estaban juntas porque no tienen núcleo. Procario. Cario se refiere al núcleo y al contenido genético. Pro significa casi, como si fuera, como un pre, como decir pre. Los procariotas no tienen una membrana nuclear. Quiere decir que esta cosita rosada aquí, que está expresando o está tratando de asemejar su contenido genético, no tiene una envoltura nuclear, no está limitado por una membrana. Mientras que los eucariotas sí. Pero ¿qué ocurre? Dentro de todos los organismos que estaban aquí como procariotas, empezaron a observar que había ciertos procariotas que tenían unas propiedades especiales, esas que toleran altas temperaturas, altas presiones, concentraciones de sal muy elevadas. Y empezaron a ver qué estructura, qué tenían ellas de especial. Realmente tienen una membrana diferente, pero desde el punto de vista de la biología molecular existen muchas diferencias entre eso que llamamos arquea y el resto de los procariotas que no sobreviven en estas condiciones especiales. De presión,
temperatura y salinidad. Entonces las separaron. Era tanta la diferencia que existía en su genoma que las separaron en un dominio aparte. Pero ¿qué características comparten ellas estructuralmente? Su núcleo no está rodeado por membrana. Y además no tienen organelos celulares. Nosotros tenemos organelos celulares. Las vaquitas tienen organelos celulares. Las plantitas tienen organelos celulares. Las algas tienen organelos celulares. Tienen cloroplasto, lisosomas, vacuolas, núcleo, retículo endoplasmático liso, rugoso. Pero los procariotas no. Ellas, las estructuras que tienen son simplemente los ribosomas, que son estructuras complejas que comparten con el resto de los organismos que llamamos eucariotas. ¿Qué llamamos nosotros eucariotas? Verdadero, tienen un verdadero núcleo. El núcleo está delimitado por una membrana. Decimos que es una característica un poco más evolucionada, primero porque aparece después. Cuando hacemos estudios paleontológicos se consiguen mucho tiempo después. Pero además, esta estructura, esta membrana nuclear, permite que yo proteja mi ADN. Por eso ellas son más susceptibles a las mutaciones. Su ADN puede ser más variable, no está tan protegido. El de los eucariotas sí. Por eso es más fácil ver procesos evolutivos en ella. Y acá están más expuestos su ADN a los factores ambientales que el de nosotros. El de nosotros también. Y lo exponemos muchísimo. Muchísimo. Alcohol, tabaquismo, vapor, salchichitas. La cantidad de elementos que nosotros utilizamos que son mutagénicos, elevadísimos. Sustancias químicas elevadísimas. Sin embargo, tenemos una membrana, además de la membrana celular, tenemos una membrana nuclear que intenta proteger, a pesar de nosotros, a la ADN. Y digo a pesar de nosotros porque en esa manipulación que hacemos de los animales también nos sometemos a sustancias altamente cancerígenas. Ok, o a factores físicos altamente cancerígenos. Cancerígeno por decir algo, que es una mutación fácil de ver y se expresa a nivel somático. Manejan nivel somático y nivel sexual. Células sexuales y células somáticas. Hay una diferenciación que hacemos aquí. Ok, entonces la estructura de un eucariota va a diferir mucho de un procariota. Nosotros no estamos en biología celular, pero sí tenemos que ver que desde el punto de vista molecular están separados estos dos mundos de seres vivos, pero los estamos separando porque estructuralmente son distintos. Aquí yo tengo una organización molecular mucho mayor que la que tengo aquí, pero sin embargo aquí hay glucólisis y aquí también. Aquí hay ciclo de Krebs, aquí también. Aquí tengo desaminación oxidativa, aquí también. Aquí puedo tener beta oxidación, aquí también. Entonces, todo lo que vamos a ver de metabolismo, casi todo ocurre en ambos tipos de organismos. ¿Cuáles son las diferencias principales? La ubicación. Yo tengo la cadena transportadora aquí en la mitocondria, bueno, aquí va a ocurrir en la membrana celular. Porque son estructuras que están en una membrana. Aquí lo van a tener en la membrana celular, nosotros lo vamos a tener en la mitocondria. Ok, cuando hablamos de la estructura de la membrana celular y de la pared celular, nada más para que vean ustedes a simple vista un organismo dentro de los procariotas, los arcaes y una bacteria común. Fíjense la estructura que tienen los arcaes. Cuando veamos estructura de lípidos, vamos a ver un poquito más específicamente cómo están organizados. El motivo principal es que aquí nosotros tenemos ácido graso ramificado. Cuando veamos ácido graso, ustedes ven su definición, lo van a entender un poquito mejor. Aquí tenemos ácido graso ramificado, aquí tenemos ácido graso simple. Esos ácidos grasos ramificados le van a dar esa capacidad a las arcaes de tolerar estas condiciones ambientales extremas. Los eucariotas no tenemos tanta capacidad. Sin embargo, la característica de nuestra membrana celular, dependiendo de la composición de los ácidos grasos, de los tipos de ácidos grasos que nosotros tengamos allí,
podemos tolerar más frío o menos frío. Los animalitos que son de zonas muy frías y que están adaptados a zonas frías, la composición de la membrana celular sigue siendo lipídica, pero la composición de ácido graso va a ser un poquito diferente. La cantidad de colesterol que va a tener la membrana celular es un poquito distinta. Pero desde el punto de vista básico, están constituidos por lo mismo. Es importante que nosotros sepamos de qué están constituidos estas estructuras, porque es la célula. Y nosotros dijimos que teníamos que garantizar dos cosas, energía y materia. ¿La materia para qué? Para formar esto que está aquí. Si no, no somos nada. Yo tengo una cubierta, sí, yo tengo una cubierta, tengo mucha queratina, tengo colágeno, pero abajito lo que tengo son full células. Tengo la capacidad de contraer mis manos, de hablar, de parpadear, de que mi corazón lata, porque hay una célula que se contrae. Y tiene una estructura. Entonces, yo le tengo que dar materia y tengo que saber qué materia le voy a dar, cómo estoy constituido. La siguiente, por favor, Cristian. Ok, ¿qué biomoléculas constituyen a una célula y a un organismo vivo? Carbohidratos, aminoácidos. Los aminoácidos forman proteínas y péptidos. Los péptidos son proteínas pequeñas de 2 a 100 aminoácidos. Cuando tiene más de 100 aminoácidos, entonces hablamos de proteínas, de resto hablamos de péptidos. Tenemos los lípidos, que son las grasas, aceites y grasas, por llamarlo de alguna manera, y nuestro ácido nucleico, que es lo que va a formar no solamente a nuestro código genético. Ácidos nucleicos lo tengo yo solamente en el ADN y en el ARN. Mi molécula energética, que es el ATP, está formada por ácidos nucleicos. ¿Ok? Tiene base nitrogenada, tiene grupo fosfato y tiene una ribosa. Eso es un ácido nucleico. El ATP, que lo utilizamos para absolutamente todo, es nuestra forma de energía, es la energía que construimos para poder vivir desde una bacteria hasta el ser humano. Y cuando nosotros hablamos de que los organismos autotróficos tienen la capacidad de utilizar el sol como fuente de energía, lo utilizan como fuente de energía para hacer glucosa, porque después utilizan la glucosa para respiración, y lo que obtienen es ATP. Y cuando ellos reciben el sol y se excita la clorofila, y la clorofila rompe la molécula de agua, lo que va a ir a fabricar esos electrones de la molécula de agua es ATP. Y el ATP está formado por nucleótidos. ¿Ok? Carbohidratos. Creo que en general sabemos lo que es un carbohidrato. ¿De dónde obtenemos un carbohidrato? ¿Cuál es tu nombre? María. ¿De dónde tenemos nosotros los carbohidratos? En nuestro entorno. No necesariamente los alimentos. En las comidas. ¿En cuáles? Las papas. ¿Qué más? Arroz. Cereales. Las harinas. Las flores. Las frutas. Forman carbohidratos. Complejos. Tenemos carbohidratos complejos y tenemos carbohidratos sencillos. Luego los vamos a ver con más detalle. Cuando hablamos de proteínas, ¿dónde encontramos nosotros las proteínas? En la carne. ¿Dónde más? En los productos de origen animal. Productos de origen animal, pero también conseguimos proteínas en algunos productos de origen vegetal. ¿Ok? Por ejemplo, en los granos. En el aguacate. En el aguacate. El aguacate es la mejor fuente, el mejor lípido que ustedes pueden consumir es el del aguacate. Ahí encontramos lípidos en el aguacate, además de carbohidratos y proteínas. Es un alimento bastante completo, como muchos otros. De hecho, en la carne también tenemos carbohidratos. Lo que pasa es que normalmente en el momento de beneficiar al animal, el metabolismo, en el momento de la muerte de la carne, acaba con el glucógeno que tenemos reservado en los músculos. Y ya cuando lo consumimos, es muy poquito el que tiene. Pasa con el pollo, pasa con ¿cómo se llama? Con las vaquitas, con el cochino, con todo eso. Pero además tenemos una cantidad de minerales. Todos estos elementos que nosotros vemos aquí, todas estas moléculas, las llamamos macromoléculas porque tienden a ser muy grandes. Los carbohidratos, los aminoácidos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, todos ellos están constituidos por carbono. Y eso es lo que le llamamos nosotros materia orgánica. Todo lo que está constituido por cadenas de carbono. Cuando nosotros hablamos de los minerales,
Muchas veces la gente habla de compuestos metálicos, principalmente son elementos metálicos, pero hay elementos que no son metálicos y que podemos considerar minerales como el fósforo, el azufre, ¿ok? Son minerales que son importantes también para los seres vivos. Y aunque la mayor cantidad de nuestra estructura está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, también para nosotros es importante el manejo de los minerales, porque actúan como cofactores para enzimas, porque son importantes para el manejo osmótico de la célula, porque son los que generan ¿cómo se llama eso? El eléctrico de nuestras neuronas, el impulso eléctrico en las neuronas, son sumamente importantes. Nuestros huesos están constituidos por calcio, la contracción muscular se da por movimiento de calcio que tenemos a nivel intracelular. Entonces los minerales también tienen funciones muy importantes de nuestro cuerpo. Sin embargo, el contenido que tenemos nosotros de carbono, oxígeno y hidrógeno en la materia orgánica que nos compone es mucho mayor, pero no significa que no sean importantes. Las vitaminas son estructuras orgánicas, también son biomoléculas orgánicas, pero que no cumplen con las características ni de carbohidratos, ni de proteínas, ni de lípidos, ni de ácidos nucleicos. Ellas tienen una estructura molecular muy variada, que simplemente las clasificamos en hidrosolubles y liposolubles, las que son solubles en agua y las que son solubles en solventes orgánicos. La siguiente, por favor. ¿Qué hora es? 12:05. Ok. Entonces, fíjense, dentro de todos los elementos que tenemos nosotros en la materia orgánica, en la tabla periódica, aproximadamente entre 118 y 119, no sé si están todos los 119 aquí, no lo he contado. No sé si esta es la última tabla periódica realmente. Pero sean 118 o sean 119, hay ciertos átomos que están aquí, ciertos elementos que están aquí, que son los que se presentan de forma dominante en los seres vivos. Y como les dije yo, no es por el azar, no es por casualidad, es por la estructura química y por las propiedades químicas y físicas que hacen que tengan la facilidad para interaccionar o no. ¿De qué va a depender eso? Del tamaño del átomo y de cómo pueda compartir los electrones que tenga disponibles para compartir. Eso es lo que le va a dar la propiedad a ciertos átomos para que sean los constituyentes principales de esa materia que nos conforma a nosotros. Y dentro de ellos, ya lo hemos dicho, tenemos principalmente al carbono, al oxígeno, al nitrógeno, al hidrógeno, que dijimos que era el primero. Y además, nuestros elementos minerales, como por ejemplo, ¿qué minerales conocen ustedes que sean importantes para los animales y el ser humano? El hierro, muy bien. El sodio, el fluoruro, el calcio, el potasio, el zinc. Hay uno que está muy de moda, que usted dice, tengo dolor de cabeza, toma. Tengo dolor de rodilla, toma. Magnesio. También es bueno. Fósforo. Fósforo forma parte del ATP de nuestro nucleótido, que es altamente energético y además forma parte de los ácidos nucleicos. Tiene una cantidad de funciones dentro de nuestro organismo. ¿Qué más? El nitrógeno. El nitrógeno es sumamente importante. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestras proteínas. Y no es que sean las biomoléculas más importantes de nuestro cuerpo, pero las proteínas son las que se encargan de movilizar todo en todos los organismos. Fíjense que el ADN, el código genético, lo único que tiene, la instrucción que tiene para fabricar proteínas. Porque las proteínas se encargan de movilizar el resto de las biomoléculas que nosotros vimos. ¿Ok? Pero no deja de ser importante. Sin carbohidratos no vivimos. Sin lípidos no se forma la membrana celular. Entonces no significa que sean más importantes, pero son sumamente importantes los proteínas porque movilizan todo. Entonces nosotros necesitamos mucho nitrógeno. Pero nosotros no tenemos la capacidad de absorberlo del entorno. Las bacterias sí. Y ahora se descubrió un alga que tiene la capacidad para hacerlo. Un alguita que ha evolucionado y tiene la capacidad para fijar nitrógeno. Y algunas cianobacterias que tienen la capacidad
de fijar nitrógeno atmosférico. Nosotros lo que hacemos es consumir. Todos los organismos animales lo que hacemos es consumir. No lo podemos fabricar. No podemos agarrar el nitrógeno que hay en la atmósfera y fijarlo en nuestras proteínas, en nuestros aminoácidos. No, nosotros tenemos que consumir. ¿Ok? Y lo movilizamos dentro de nuestro cuerpo. Pero es sumamente importante porque forma parte de las proteínas. Ok, ustedes mencionaron muchos minerales que realmente son sumamente importantes para nosotros. Todo eso que acabamos de ver. La siguiente. Ok. Pasa a la siguiente un momentito. ¿La siguiente? ¿La siguiente? ¿La siguiente? Ok. Vamos a botar hacia atrás. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí. 4. Aquí necesitamos, ya hablamos de bioquímica, cómo estaba constituido un ser vivo, las características que tenía que tener. Algo para considerarlo un organismo vivo. Ahora nosotros nos vamos a adentrar en el mundo de las reacciones. Pero para adentrarnos en el mundo de las reacciones, yo necesito entender qué es un átomo y desde dónde reacciona el átomo. ¿Qué hora es? 2:10. Ok. No, me disculpo, porque todo el tiempo estoy preguntando la hora y como el verano la clase era hasta la 1, todo el tiempo estoy pensando que la clase es hasta la 1. La clase es hasta la 2. Ay, me disculpo. Porque hay varios. Quedamos en el átomo. En la próxima clase vamos a comenzar desde el átomo. Ay, Dios mío,